Mi nombre es Maximiliano Hernández y con mis compañeros Felipe Alvarado, Rodrigo Muñoz y David Contreras le vamos a presentar nuestro video sobre el amplificador de audio. Hace 100 años se comenzó a reflexionar sobre la necesidad de amplificar señales de audio, con el objetivo de facilitar tareas y brindar soluciones. Tomó tiempo perfeccionar métodos y herramientas en lo que era la idea de amplificación de audio. Los científicos de la época comenzaron a experimentar con señales, dando así la idea que con el tiempo se desarrolla, dando paso a aparatos amplificadores de audio muy simples, que brindarán solución a muchos problemas en muchos ámbitos y servicio a la gente. Luego del paso del tiempo, se avanza en la escala tecnológica, dando lugar a una mayor versatilidad de amplificadores de audio, contando con una facilidad de adaptarlo en donde sea, ya sea en aparatos que uses diariamente como celulares o hasta en aparatos de audición para sordos o más allá a nivel científico para investigación. El amplificador de audio cuenta con un objetivo claro: poder generar una masificación del contenido audible que se daba a transmitir. Un claro ejemplo, la propia televisión, las noticias a través de la radio, los conciertos y eventos en espacios públicos, los teléfonos a larga distancia y muchos usos a los que el amplificador dio vida. Es difícil imaginar un mundo sin amplificadores, ya que su tarea es fundamental en los ejemplos dados. E incluso a día de hoy, esta tecnología no solo se ha mejorado, sino que se ha adaptado a varias formas y necesidades, hasta llegar incluso al campo de la salud, por ejemplo, los aparatos para sordos. Como objetivo, el amplificador de audio apunta a generar un cambio en una señal de entrada, tal así que la de salida salga de forma amplificada y por lo mejor sin problemas de distorsión o de ruido. Esto anterior haciendo referencia a las ondas sonoras que se recibirán desde la fuente de audio en el aparato auditivo. El proyecto debe presentar la mayor fidelidad de audio al menor costo posible. La idea de amplificación es de aumentar la intensidad de una señal, en este caso de ondas sonoras, que son perturbaciones mecánicas que se propagan a través de un medio, como el aire. Típicamente, las ondas de sonido son ondas longitudinales, que producen cambios de densidad y presión en el medio en que se propagan. El medio puede ser un sólido, un líquido o un gas. Si las ondas sonoras llegan al oído, hacen que el tímpano vibre, lo que produce una señal en el nervio acústico, que es lo que produce la sensación de audición. Entonces, la idea es la creación de un aparato que recibe una cierta frecuencia dada por una fuente de audio y que ésta salga amplificada y con mayor intensidad sonora, en decibelios, y ser audible a mayor público, más nítida, sin ruido y con un mayor alcance sonoro. Entonces, el proyecto ha de contar con el circuito y componentes necesarios para dejar en niveles mínimos la distorsión y ruido, ajustar volumen, tener buena ganancia y amplificación de la señal y contar con buena estabilidad. Primero es esencial definir el concepto de amplificador de forma más profunda. Amplificador electrónico puede significar tanto un tipo de circuito electrónico o etapa de este, como un equipo modular que realiza la misma función y que normalmente forma parte de los equipos Hi-Fi. Su función es incrementar la intensidad de corriente, la tensión o la potencia de la señal que se le aplica a su entrada, obteniéndose la señal aumentada a la salida. Para amplificar la potencia es necesario obtener la energía de una fuente de alimentación externa. En este sentido, se puede considerar el amplificador como un modulador de salida de la fuente de alimentación. El amplificador trabaja de forma pasiva, variando la relación entre corriente y tensión, pero manteniendo constante la potencia, algo similar a un transformador, o puede trabajar de forma activa, usando la potencia de una fuente de corriente continua y aumentando la amplitud de la señal de salida, y a su vez manteniendo la forma de la señal. La relación entre la señal de entrada y salida se expresa en función de la frecuencia de entrada. Esto indica la ganancia de salida para cada frecuencia. Lo normal es mantener el amplificador trabajando en un cierto rango de frecuencias, que se comporta de una forma lineal. Esto implica que su ganancia es constante para cualquier amplitud de entrada. El componente principal de estos amplificadores, denominado elemento activo,
Puede ser un tubo de vacío o un transistor. Las válvulas de vacío suelen usarse aún en algunos amplificadores diseñados específicamente para audio por la respuesta en frecuencia de estos. Preferida en algunos estilos musicales. Con transistores se diseñan circuitos más complejos, como los amplificadores operacionales, que a su vez se usan en otros como amplificadores de instrumentación. Lee de Forest, luego de una continua investigación, en 1906 anuncia la creación del triodo, un aparato de válvulas de vacío con forma de ampolleta, que constaba de una rejilla, un cátodo y un ánodo. En la actualidad, los componentes son más eficientes energéticamente, más pequeños y más baratos. En la actualidad, los sistemas de audio cuentan con resistencias. Su propósito es dificultar el paso de la corriente a través de ella. Capacitores. Es un aparato el cual almacena energía eléctrica y su capacidad depende de su capacitancia, medida en faradios. Chip de amplificación. Es un chip que como función trabaja igual que un transistor, es decir, amplifica una señal de entrada, la limpia y luego la entrega de forma potenciada para ser utilizada. Transistores. Es un componente que cuenta con 3 puntos. Uno de entrada de corriente, uno de salida de corriente y uno último de entrada de señal. De esta forma actúa como un interruptor. Fuentes de alimentación. Son fuentes que transforman la tensión alterna de suministro a una tensión continua haciendo uso de un transformador y otros componentes electrónicos. Parlante. Es un aparato electrónico que consta de una bobina móvil, disco, imán, cilindro central y un cono. El conjunto de todo esto puede reproducir un gran rango de frecuencias a través de la vibración de la bobina gracias al campo magnético formado. El amplificador a fabricar consta de los siguientes componentes, que son de fácil adquisición en el mercado. 4 capacitores electrolíticos. 1 de 100 microfaradios y 50 voltios. Otro de 220 microfaradios y 25 voltios. Y por último, 2 de 10 microfaradios y 50 voltios. Una resistencia de 100 ohms, una resistencia variable de 10 kiloohms, una fuente continua USB de 5 voltios, un jack macho de 3.5 milímetros, un parlante de 8 ohms de impedancia hasta 5 watts de potencia. Y por último, un chip amplificador LM386N. El amplificador de audio LM386, desarrollado por National Semiconductor, se ha convertido en uno de los chips más utilizados en aplicaciones de audio de baja potencia, desde su aparición a mediados de los años 70. Su curva ganancia o frecuencia puede moldearse fácilmente con unos pocos elementos externos, lo que lo convierte en un componente realmente flexible. Todo ello ha supuesto la aparición de numerosos circuitos a lo largo de las últimas décadas, basándose en este dispositivo. Bueno, aquí se presenta el prototipo en una placa protoboard con un jack macho 3.5 milímetros para la entrada de la señal de audio, un parlante de 5 watts de potencia y 8 ohms de impedancia, una resistencia variable de 10 kiloohms, 2 condensadores electrolíticos de 10 microfaradios con 50 voltios, una resistencia de 100 ohms, un condensador electrolítico de 220 microfaradios a 25 voltios y un condensador de 100 microfaradios a 50 voltios. La alimentación de este circuito entra vía USB, serán 5 voltios, y lo que se presenta en medio del circuito, ese rectángulo negro, es el chip amplificador LM386.
Al principio, el primer circuito armado contaba con una cantidad considerable de ruido, sobre todo con frecuencias de audio bajas, lo que llevó a una búsqueda de alguna solución. Se probó añadiendo condensadores, ya sea como filtro en la señal de entrada y también en ciertas zonas del chip. El ruido se redujo, aún es notable, sobre todo a mayor nivel de volumen, pero en menor medida. Con lo anterior, se concluyó que el amplificador realiza mejor trabajo en frecuencias medias y altas con respecto a música o audios. El segundo modelo de proyecto, con el diagrama realizado en software, como se ve en la imagen presente, donde las conexiones consisten en una resistencia variable de 10 kiloohms, también llamado potenciómetro, que es por donde entra la señal que se va a amplificar, y la cual el potenciómetro realiza el ajuste de intensidad de la misma, ajustando así el volumen del audio. Un capacitor de 10 microfaradios y 50 voltios realiza la tarea de limpiar y estabilizar la señal que sale del potenciómetro y que entra al chip LM386 por la patilla 3. Las patillas 4 y 2 del chip están conectadas a tierra. La patilla número 5 está conectada a una resistencia de 100 ohms que está conectada directamente a tierra y además a un capacitor de 220 microfaradios y 25 voltios que está soldado al parlante. La patilla 6 está conectada a los 5 voltios continuos del USB. La patilla 7 está conectada a tierra a través de un capacitor de 100 microfaradios y 50 voltios, haciendo este como estabilizador del circuito. La patilla 8 y 1, al conectarlas en serie con un capacitor electrolítico de preferencia 10 microfaradios, provocará una amplificación del audio y una ganancia de 200 veces, cosa que no se realizó por la extrema saturación y exceso de ruido que se producía. Para el funcionamiento del prototipo, solo basta con conectar el USB macho a una computadora o alguna entrada USB que brinde 5 voltios continuos y luego conectar el jack macho a alguna fuente de audio, ya sea un celular o MP3 o similar, y empezar a reproducir el contenido que se desea escuchar. El amplificador de audio, analizado de principio a fin, resulta ser un dispositivo electrónico muy versátil y con orígenes muy peculiares. Se encuentra como uno de los dispositivos más utilizados en todo tipo de electrodomésticos que se hallan en el mercado actualmente, haciéndolo muy rentable y útil para todo tipo de gente e incluso en áreas científicas o de salud. Con el objetivo de resolver la problemática anunciada anteriormente y hacerlo a su vez de una forma más eficiente, se hace hincapié a los componentes que se incluyeron en el mismo circuito, los cuales redujeron los gastos de un equipo más sofisticado y caro. Fue necesario un aprendizaje más profundo de los componentes
del circuito para realizar algunas simulaciones por software y diagramas. De esta forma, el proyecto comienza a ser desarrollado lento, pero evitando problemas en el momento de aplicar tal acción al momento de práctica. Y sobre todo, evitar problemas de funcionamiento a futuro. Con el equipo a cargo, se analizaron distintas formas de llevar a cabo el prototipo. Desde el resultado entregado en la fase de pruebas, se hizo búsqueda de cómo sortear tales problemas que se presentaban desde el primer armado. El problema más común fue la distorsión, ruido y saturación, pero gracias a que se poseía lo necesario, se pudo dar solución rápida y precisa. El tiempo de armado no fue alto, debido a que es un circuito de baja complejidad y con un diagrama claro y guiado. Se pudo realizar exitosamente en poco tiempo al primer armado, logrando su funcionamiento. Donde más tiempo se invirtió fue al momento de tratar de mitigar los problemas, donde cada integrante buscó e investigó algún método de dar a solución. El proyecto de amplificador de audio resultó ser interesante. En sí no fue totalmente complejo de comprender conceptos y métodos, ya que se buscó de alguna forma no darle mayor complejidad al mismo, para evitar así problemas con cada integrante y su comprensión.